y se va Alfonsina para darle paso a nuestra queridísima Silvia Andrés, absolutamente nuestra licenciada en psicología. Espero que seas nuestra y de nadie más. Totalmente, María. Somos muy celosos. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, María, ¿cómo estás? Me alegro mucho de que... ¿Estás bien? ¿Seguís bien con la temperatura? Porque sí, bien. Acá Eduardo nos prendió el aire acondicionado porque hace mucho calor afuera, pero acá en la radio no hace tanto calor. Estamos bien. Bien. Como siempre, y es... como sale bien también, creo, por lo menos nosotras estamos felices como sale, esto de no saber muy bien de qué vamos a hablar, pero bueno, los inmigrantes, pensaba en esta idea de cuando uno tiene que mudar, bueno, alguna vez hablamos de la mudanza, ¿no? Sí, totalmente. Y ¿qué pensás que siente o qué mecanismo entra en funcionamiento cuando alguien, vamos a suponer, primero voluntariamente se tiene que ir de su país? Vamos a suponer primero ese escenario. Bien, porque ahí hay una elección, ¿verdad? Claro. Entonces ya desde algún lugar hay alguien que elige irse desde un sitio y llegar a otro. Entonces hay dos elecciones, ¿no? Dejo esto y elijo esto otro. Con lo cual ya hay una carga importante subjetiva, digamos, en esto. Uh-huh. Por eso cuando decís voluntaria, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un sujeto que decide esa mudanza. Igualmente, a esto que traías, muy concepto lacaniano, que es tan importante como un nacimiento, como la muerte, un matrimonio, un casamiento o una separación, la mudanza, es porque no solamente se mueven objetos, se mueve con esos objetos toda una carga emotiva, la historia en lo que dejo y en lo que llevo, ¿no? También, ¿no? Uh-huh. En lo que regalo, ¿no? En que alguien quede o tenga esto, ¿no? Como el objeto ¿no? Winnicott diría el objeto transicional, es decir, aquello que está cargado, vaya a saber de cuántas subjetividades, ¿no? Envolver algo en papel para que no se rompa debe tener toda una carga, ¿no? Todo, envolver, ¿no? El cuidado, claro. ¿No? Que llegue, sería, que llegue, ¿no? Sano. Que llegue sano. Mm. Y fíjate que cuando tomás este tema, que para mí es maravilloso lo que hacemos, porque son disparadores que a nosotras no sabemos ninguna de las dos. Algún día nos va a agarrar sin tema, pero no importa, algo va a salir. Parece que a todos les gusta porque los que nos escuchan se divierten con nosotros. Un primo mío hace muchos años decide irse de la Argentina a España, y él y en ese momento también lo era, músico, compositor, uh-huh. Tocaba cualquier instrumento que llegaba a sus manos, era parte de su vida, y a su vez componía, y era muy jovencito. Cuando él decide irse, vende todo. Vende todo. Todo. Y yo recuerdo que en la despedida le regalé una ocarina, que es pequeña, que es un instrumento, uh-huh. Que era fácil de transportarlo, y envuelto, por eso esto que decías, algo envuelto, y le dije, para que nunca te olvides que sos músico. Claro. Vos podés vender aquí los instrumentos, pero el músico lo tenés adentro, el compositor está ahí adentro, la música, claro. Se va con vos. Y él me dijo años después, vos sabés que de todo lo que me llevé, siempre estuvo al lado mío esa ocarina, porque era como recordarse permanentemente, ¿no? Que podía haber dejado muchas cosas aquí, pero el estar en otro lugar podía implicar muchos cambios, muchas modificaciones, pero hay algo de uno que sigue estando, ¿no? Claro. Que nos sigue gustando de uno. Porque también me imagino, claro, cuando te vas a otro país debe ser mucho más difícil, pero cuando vos te mudás, no sé, de pueblo o de casa, dentro del mismo pueblo de casa, tenés la posibilidad de llevarte todo, aunque dejes la casa o el departamento. Pero cuando te vas a otro país, que es casi imposible llevarte todo, sí. ¿Qué dejás? ¿Qué elegís dejar? ¿O por qué elegís eso y no lo otro? Sí. Algo tiene que quedar en el camino. Algo queda en el camino, María, y esto que planteás, pensaba en esto de llegar a otro lugar y darte cuenta, no, el darse cuenta, ¿no? Uy, olvidé esto, claro, que era tan importante para mí. Y ahí te empezás a repreguntar, ¿cómo si era tan importante para mí? ¿Cómo lo olvidé? Claro. ¿Cómo no me di cuenta? Claro. ¿No? ¿Cuántas veces pasará esto?
y tal vez algo que llevaste hasta de alguien en algún momento importante en tu vida, después deja de serlo, con lo cual es como que el objeto pasa a tener otro lugar, ¿no? Afectivo. Y siguen las mudanzas, sería, ¿no? Decía, claro. Continuarían las mudanzas. O el hecho de decir que esto es muy común que la gente diga, en toda mudanza se pierden cosas. Sí. Se te rompe algo. Es verdad. Sí. Entonces uno, cuando vuelve a recrear el espacio, ¿no? En otro lugar, y decís, ¿y esto que no está? Y después te decís, la mudanza, algo se perdió, algo se rompió. Tal vez internamente también, ¿no? Esto, una cosa que dijiste que es muy cierto y no sé si desde la psicología se puede explicar, o por lo menos intentar explicarlo. ¿Por qué cuando nos regalan una botellita de agua, nos regala alguien que queremos una botellita de agua? Cada vez que vemos la botellita de agua recordamos o hacemos referencia, aunque sea inconscientemente, a esa persona. Ese objeto ya tiene la carga afectiva de la persona. Cuando a esa persona por alguna razón la dejamos de querer o nos deja de querer, ¿qué pasa con ese objeto? Ahí está la carga afectiva, ¿no? Esto que decía, cuánto de esto me puedo llevar, y cuando alguien deja de representar lo que en algún momento lo fue, pasa a ser lo amado, no te diría lo odiado, pero ahí, más o menos, claro. ¿No? Es decir, aquello que puedo prescindir, como que puedo no tenerlo, claro. Como que ya no importa, ¿no? Esto del objeto. Ahí está la carga, ahí está el afecto, ahí está la historia, ¿no? Y en relación a esto pensaba, una paciente narraba en un momento la muerte de su abuela, con la cual tenía un vínculo muy bueno, muy afectuoso, de mucha historia, y le llevó mucho tiempo. Había comprado un objeto para colgar en una pared de su casa y dice, todavía lo tengo envuelto, ¿no? Otra vez el término que usaste vos. Pero no logro sacarlo y colgarlo donde lo pensé, porque lo pensé para una pared, lo pensé porque le daba la luz, lo pensé por los colores. ¿Y qué pasaba con esto que no podía desenvolver? Bueno, para eso el análisis, ¿no? También cuando alguien se pregunta lo que no sabemos. Y sale en análisis justamente que ese objeto ya no lo iba a ver su abuela. Es decir, claro. Ya no iba a tener la palabra y el comentario que su abuela hubiese dicho. A lo cual la pregunta fue, ¿y qué hubiese dicho tu abuela? Entonces se queda pensando y dijo, y mi abuela diría tal cosa del objeto y tal otra. Entonces digo, en todo caso, vos pudiste recrear la palabra que no está dicha por la abuela, pero sí la podés recrear vos porque la conocías tanto, claro, que podrías imaginarte que hubiese dicho. Y ese solo lugar donde hay un encuentro con la palabra, con los afectos, con los recuerdos, o mi abuela hubiese dicho tal cosa, porque es un afecto fuerte, importante, le permitió la angustia, la emoción, y cuando llega a su casa, sesión siguiente, dice, desenvolví el objeto claro. Y ya está colgado en la pared. Claro. Entonces digo, como un término, un concepto nos lleva a otros, María, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con el que se va de su país, ya que hablamos de inmigrante, sí, porque se tiene que ir, obligado por situaciones políticas, por situaciones económicas o por lo que fuere? El que se tiene que ir sí o sí. ¿Cómo vive esa persona o esa familia después? En la pregunta utilizaste un término importante. Se tiene que ir. Es decir, no está eligiéndolo. No, claro. Es decir, hay una obligatoriedad, que está algo determinante que me lleva a irme de un lugar que no querría, pero claro. Y no sé si querría o no, pero no ahora, no a ese lugar. Sin embargo, tengo que ir. Es decir, se tiene que ir, dijiste. Bueno, ahí está la carga en todo caso, o el peso, ya no solo de las emociones que puede ocasionar cada objeto, sino el peso de hacer algo que no tenga que ver con mi deseo. Tengo que hacerlo, es una obligación.
por eso fíjate que nosotros nuestro espacio siempre lo llevamos al lugar de lo placentero, lo lúdico, el juego, el disparador, el encuentro. Es decir, con la seriedad necesaria por nosotros y para los oyentes, pero donde el encuentro sea esto, ¿no? Que lo placentero nos permita transitar. Bueno, el tengo, el debo, ya nos lleva a la obligatoriedad, sea cual fuere la causa. Sí, no importa. Pero ya no es mía, no es tan mía, no está lo subjetivo de elección, no está el análisis, el pensamiento. Me preguntaba las despedidas, ¿no? Es decir, no es lo mismo despedir a alguien que elige estar en otro lugar y hasta crecer o lograr otros objetivos, a despedir a alguien que se tiene que ir. O tal vez hasta no despedirlo, porque no se puede. O tal vez hasta no despedirlo. Por eso digo, ¿cómo serán las despedidas o no? Claro. O tal vez no haya despedidas, ¿no? Es decir, ¿Y cómo llega? No sé si alguna vez te tocó... Están viviendo en Argentina alguien que tuvo que venir acá. ¿Cómo se inserta esa persona o esa familia en un lugar que no eligió y en una situación que no quiere vivir, pero bueno, no le queda otra? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se hace? Mira, justamente cuando tomás el tema de los inmigrantes, lo pensaba en esto de las historias que todos tenemos, ¿no? La Argentina se caracteriza por ser justamente cosmopolita y aparte haber sido y sigue siéndolo. Sí. Esa característica donde cualquier habitante de cualquier lugar sabe que acá en la Argentina tiene su propio lugar. Sí. Pero hay que hacerlo, ¿no? Esto que decís, hay que insertarse. Hay que entrar en un mundo y una cultura que no es la propia. Sí. Más allá del lenguaje, la lengua y todo lo demás... que tiene que ver obviamente con los hábitos, las costumbres y las creencias nuestras, que no es un dato menor. Por eso hay lugares donde la lengua y el lenguaje son impedimentos, son obstáculos para relacionarse, para sentarse en un restaurante a pedir algo. Pero es como, a tu pregunta, me parece que es empezar desde vamos de nuevo, viste, como voy a barajar y vuelvo a dar. Claro. Y doy de nuevo, pero no sé. O sea, creo que el no sé entraría por la sorpresa de decir no sé. No sé cómo voy a estar, no sé qué me va a pasar, no sé qué me van a pedir, no sé cómo me van a tratar, no sé, cuántos no sé. A ir resolviendo con la tranquilidad y con la lentitud, o a veces con una temporalidad que ni siquiera es la propia, ¿no? Ajá. Porque depende el que viene, el que llega, o por cuántas causas se fue de su lugar y qué es lo que quiere aquí organizar, ¿no? Es decir, trabajo, familia, amigos, y lo que dejás y volvés y volviste, sabés, o sea, cuántas dudas comienzan, ¿no? A acontecer en cada uno. Y vos decías, es como barajar, pero estás barajando con cartas nuevas que no las conoces, porque acá en tu ámbito esto de barajar y dar de nuevo, bueno, quien más quien menos siempre lo hemos hecho, pero barajás con cartas que conoces, que sabés qué significa cada figurita. Cuando te vas, cuando te tenés que ir, esas cartas son chino básico. Y por eso decía, fíjate la diferencia, ¿no? De los no sé que aparecen, las dudas. Y nos ha pasado, yo creo que a todos, aunque no te vayas tan lejos de nuestro país, el llegar a nuestro lugar es como decir, es la casa nuestra. Sí, es cierto. Es la tranquilidad yo siempre digo hasta con humor, problemáticos, pero nuestros. O sea, es nuestra historia, somos nosotros. Sabes cómo moverte. Somos nosotros, hagámonos cargo, es decir, lo nuestro, lo bueno, lo malo, lo más o menos bueno, lo más o menos malo, pero nuestro, ¿no? Y creo que una cosa es salir de paseo y volver y decir, llegué, estoy en la Argentina, es mi lugar, es mi casa, es mi cuna. Diferente a aquel, ¿no? Que nos elige, por esto que decías, vaya a saber por cuántas causas, ¿no? Personales, reales, de elección o no, o el tengo que irme de un lugar, ¿no? Debo irme. Quien por alguna razón económica, vamos a suponer que es lo que está pasando últimamente, se va un tiempo del país, se gana unos pesos, junta plata
y decide volver. O vamos a suponer que no decida, sino que tenga que volver, pues si no la pregunta no tendría mucha lógica. Estoy acomodando las cosas. Ese regreso, ¿se siente como un fracaso? ¿Como un volver atrás? ¿Cómo se toma eso? Y eso es muy particular, ¿no? De la vuelta de alguien, ¿no? Que creo que cada uno revisará en su historia quién fue cuando se fue y quién es el que vuelve hoy. Ah, bien, ajá. Y ahí hará su balance, independientemente de esto que decías de lo económico, ¿no? Independientemente de los logros que se puede tener en otros lugares y reconocimientos y todo una lista larga, pero creo que en lo personal, viste, en eso tan interno de uno, quién se fue, quién está volviendo y quién soy con los que hoy vuelvo a ver, ¿no? Claro. Y cómo están los otros, y cómo también el que vuelve y regresa, hay una condición de reinserción, porque vuelve a lugares, entre comillas, conocidos, pero no tanto que hoy, ya no son propios, que ya no son propios, y afectos y vínculos que la pelearon de otra manera, se jugaron de otra forma, es decir, es otro el discurso, el otro el sentido que le dan a las situaciones, ¿no? Made in Lanús, justamente el film marca esto, ¿no? Claramente en aquella época me parece algo magistral, ¿no? Como el film marca esta cuestión de los afectos, la familiaridad, el desconcierto, el desconocido, lo conocido, los anhelos, los deseos, el triunfo, el fracaso, ¿no? Qué loco, vos pensabas en una película, yo estaba pensando en otra, estaba pensando en Luna de Avellaneda. Estaba pensando en esa posibilidad de poder irme por un futuro mejor y sin embargo elegir quedarme a pesar de todo, pero me quedo acá para apagar la luz, como decíamos en una época. Pensaba en esa película justo cuando estabas hablando, pero es cierto, ¿no? Aquel que se va y vuelve, ya no vuelve al mismo lugar, no vuelve a la misma familia, no vuelve a los mismos amigos, a la misma casa. Claro, evidentemente es tan complicado esto de las mudanzas que por algo es tan difícil de superar. Es heavy, claro, dirían los chicos. Y es ahí donde uno toma la intensidad, María, de la definición lacaniana, de colocarlo, no jerarquiza qué es más o menos, no, dicen los 5 signos vitales en la vida de cualquier sujeto, ¿no? Es decir, y la mudanza está con cualquiera de ellos, ¿no? Como dice, bueno, pero a ver, casarse, separarse, tener un hijo, la vida y la muerte son términos fuertes, o sea, pero ponen la mudanza sin jerarquizar de que sea minusválido ese lugar. Bueno, y aquí donde vamos desmenuzando nos damos cuenta en esto, como que la mudanza como título tiene muchas mudanzas. Sí. Como viste que los chicos te ponen las heces, ¿no? Varias. O sea, diferentes. Tan subjetivo como lo que estamos planteando, pero fíjate que abrimos algo y nos abre otras preguntas. Se nos abren otras preguntas. Es decir, ahí nos damos cuenta que nada relacionado al sujeto es simple. Hay un cuento de Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri, lo conocés, bueno, autor, por ejemplo, de La pregunta de sus ojos, que es El secreto de sus ojos, la película. Un cuento que se llama La mudanza, justamente. Un cuento bastante corto, que habla de un hijo cuyo padre falleció hace poco, que tiene que poner una placa en la tribuna del club de los amores del padre. Y en cada lugar que piensa que va a poner esa placa, hace un recorrido de la vida de su papá cuando él transitaba por ese lugar de la tribuna o de la platea, donde fuera. Y está bueno porque va mudando la placa, pero además mudando la vida de su padre. Y su padre como fue mudando o cambiando según la posición personal, como fue cambiando su posición dentro de
de la cancha. Es muy loco pensar también como una mudanza esto. Está muy bueno. Está muy bueno. Muy bueno. Fíjate cómo el autor toma, si querés, algo tan simple y cómo muestra la complejidad. Sí. Que por eso te lo habrás recordado. Es maravilloso. Es decir, cómo las artes y el psicoanálisis y las artes estamos totalmente... permanentemente, y bienvenido sea, ¿no? Sí. Ligados y enlazados en el buen sentido, cada uno con sus incumbencias, pero hablando un mismo lenguaje, parece. Sí. Y este autor tiene esa capacidad de ver cómo algo que parece tan simple, sí, como poner una placa en recordatorio del padre del personaje, lo muda tanto como fue la historia de su padre, y son otros espacios y otros lugares, y es como mostrar que desde diferentes lugares vemos algo siempre diferente, ¿no? Es decir, yo siempre doy un ejemplo como me lo imagino a alguien mirando un edificio muy alto, que si estoy abajo y miro los pisos, son 10, 15 pisos, y si estoy arriba en la terraza de ese edificio, el mismo edificio, sí, el mismo lugar, pero no es la misma visión, no es la misma vista, porque lo estoy mirando desde un otro lugar. Entonces fíjate cómo los espacios y esta mudanza de esta placa, la misma persona que mira, además, claro. ni hablar, y esta placa que se va mudando con la historia, como era el padre y como él lo pensó, entró esa historia, no pudo ser solamente una placa. Claro. Era el recordatorio permanente, vivo sería, ¿no? Movilizado, claro, de ese padre. ¿Por qué cuando, no sé si cambiamos de tema, me parece que no, pero ¿por qué cuando algunas personas mueren, y bueno, hablo por mí porque es también mi pedido, pedimos que nuestras cenizas, bueno, pedimos ser cremados y que nuestras cenizas vayan a parar a determinado lugar? ¿Qué sentido tiene eso desde la psicología? Porque en realidad nuestro recuerdo ya no existe, por lo menos, no sé qué pasa ahí cuando estamos muertos, pero nos recuerdan los vivos. Nosotros, ¿qué vamos a recordar? Que estar ahí en el pastito, en una cancha de fútbol, para seguir con el ejemplo de Sacheri. ¿Qué nos lleva a nosotros decir, no, a mí me llevas al mar, por ejemplo? Creo que en lo subjetivo todos nacemos sabiendo que vamos a morir. Sin embargo, nadie deja de vivir, de tener logros, de enojarse, de amar, de mudarse, de trabajar, de estudiar, de tener amigos, de viajar, bueno, puntos suspensivos. Y creo que en ese momento, tal vez el deseo de uno, cuando uno dice, bueno, lo voy a poner en esto que decías en lo personal, ¿no? Bueno, vos decís, yo he pedido que me cremen y que me tiren por acá, es decir, está tu deseo, es decir, no voy a estar, no lo voy a saber, pero aún hasta en el último momento de mi vida, María dice, yo elijo la cremación, pero tírenme por estos lugares. O en el caso de este libro, el autor sería justamente todo lo que referido al fútbol, la cancha, ¿no? Es decir, como que continúe cumpliéndose el deseo. Va por ahí. A pesar de la muerte. Uh-huh. Es decir, lo digo porque todos saben esta condición seria de María. Si me gusta el mar, voy a elegir el mar, y si me gustan las montañas, elegiré las montañas, la cancha de fútbol, no sé, el potrero de la esquina, pero donde todos sabrían, en la historia, a María le gustaba el mar. Y podríamos contar de María muchas cosas, sería, ¿no? En ese caso, donde parece que la trascendencia nos importa a todos. Bien, por ahí viene. Pero ¿no es también una ansia de permanecer? Y la trascendencia. Claro. Que el otro hable de nosotros, que los otros hablen del muerto, sería, claro, que no nos asuste tampoco el muerto, porque a ver, mortales somos todos, sí, pero hace que se haga presente, ¿no? Es decir, quién fue, qué le gustaba, qué hacía, claro, qué anécdotas. Y qué hubiese dicho, como esta abuela, ¿no? ¿Qué hubiese dicho esta abuela
cuando veía colgada Claro. en aquella pared ese objeto. La nieta, que la conocía tanto, dijo, ¿sabes qué hubiese dicho mi abuela? Mi abuela diría tal cosa. Es decir, tanto la conocía que sabía lo que hubiese dicho. Es decir, a un objeto que nunca iba a ver la abuela porque ya había fallecido. Es decir, creo que desde algún lugar todos sabiéndonos, conociéndonos en una vida y la muerte, pero no significa con esto que no elijamos y deseemos esa trascendencia. Está bien. ¿No? De que se pueda hablar de uno, ¿no? De que se puedan armar la historia de las anécdotas. Por eso es muy común en las familias donde hay abuelos o bisabuelos que ya no están, que los pequeños, que los grandes sigan recordando quién fue, qué le gustaba, qué hizo, a qué le tenía miedo, a qué jugaba, ¿no? ¿Cuáles fueron sus aspiraciones? Mantenerlo vivo en un punto se mantiene claro. vivo en esa trascendencia del discurso, claro, si querés, de la palabra, de la tradición y este relato, ¿no? Muy propio de los pueblos originarios. Ajá. Y después se perdió, vaya a saber por qué lo teníamos que perder, nadie lo dijo, pero donde hay siempre una línea de palabra de ancestros, de tradiciones, que después cualquiera lo puede modificar, lo puede cambiar, pero saber que esto existió de esta manera, ¿no? Y ahí creo que tiene un sentido la vida. Uh-huh. Hablando de la muerte, estamos dándole un sentido a la vida. ¿Está bien, está mal, o cómo está? Sería la pregunta, mejor dicho. ¿O qué es mejor? A ver si por ahí va. ¿Vivir pensando que me voy a morir mañana o vivir sin pensar que me voy a morir mañana? ¿Cómo uno enfrentaría mejor la vida? Sabiendo que tenemos fecha de vencimiento, aunque no sepamos cuál. Es que hasta eso es bueno. Esto que acabas de decir, no saber cuándo. Ninguno tiene un certificado de defunción por adelantado, lo cual es maravilloso. Como también nos pasa con los nacimientos. La tecnología avanzó, sí, la medicina avanzó, pero también es cierto que los médicos dicen el bebé nace cuando dice que va a nacer, claro, porque en realidad todo a veces nos sigue sorprendiendo a pesar de hacer la última ecografía, los últimos controles, y es maravilloso, ¿no? Que la vida y la muerte nos sorprenda, que no tengamos por adelantado todo. Y creo que a tu pregunta, el vivir es el sentido que cada uno de nosotros le da a su propia vida. Uh-huh. Cada uno de nosotros sabrá, modificará, no significa que porque uno tenga un sentido no pueda tener otros, modificarlos, cambiarlos, pensarlos, analizarlos, ¿no? Y eso es esto, ¿no? Me parece. Lacan decía, después de muchos años de trabajar el tema de la muerte, decía justamente, nos permite no ser eternos, nos permite justamente disfrutar la vida, no sería insoportable ser eternos, ser insoportable. Sí. Entonces dice, justamente da esa vuelta, es la posibilidad de, no importa cuándo ni cómo, pero no quiero el día, no quiero la hora, pero sí te da el sentido a lo que vamos viviendo. Naturalmente en el camino a tu pregunta, María, estarán aquellos que les cueste, que tendrán que buscar ayuda, que tendrán la muerte demasiado como tema, ¿no? Como idea muy cercana y les da miedo, les da temor, o aquellos que no, pero que a su vez obstaculiza otros lugares de disfrute, ¿no? Es decir, claro, no le da miedo hablar de la muerte o pensar en su muerte, pero tal vez en algún momento diga, bueno, pero yo esto no lo puedo disfrutar y aquello tampoco. Bueno, será tema de que en realidad en análisis se destrabe esto, ¿no? Pero creo que de alguna manera, vos fíjate, el niño lo pensaba, el niño claramente dice, cuando un bichito lo molesta, lo pisa y dice, no jode más. Claro. Tiene claro que no vuelve. Claro. O sea, no jode más es decir, no vuelve. O sea, digo, esa claridad que tenemos todos en la niñez, después, bueno, la va hipotecando, la va modificando, entonces la va cambiando tanto. Crecemos después, lamentablemente. Exacto. Entonces, de alguna manera la vamos colocando con otros tintes. El niño claramente dice, este bichito que me picó, no jode más. No jode más. O sea, y creo que de esto siempre esa vuelta al niño, no solo al niño que escuchamos, sino al niño que todos tenemos
internalizado, o sea, hemos sido niños todos, para llegar a esta altura de una vida donde uno tiene los años, pero niños hemos sido todos, ¿no? Es sano psicológicamente hablando tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué se le tiene miedo a la muerte? Yo le preguntaría a alguien que le tiene miedo a la muerte si le tiene miedo a no estar más o al cómo voy a morir, voy a sufrir. Tal vez la pregunta más que de la muerte, porque en realidad es como tenerle miedo a algo que en realidad nacemos sabiendo que vamos a morir y no por eso uno deja de vivir, y no dejamos de querer sanarnos para seguir estando con una calidad de vida y la muerte digna y todo lo demás. Tal vez la pregunta sería otra, ¿no? En todo caso, si el miedo no está depositado en otro lugar, ¿no? En el cómo, hay sufrimiento, padecimiento, capaz que no es la muerte en sí misma de no estar más, o mi historia se terminó acá, que puede ser, pero también hay otras preguntas con esto, ¿no? El tema del padecimiento, el sufrimiento, la agonía o el deterioro, creo que ahí entran otros conceptos. En ese lugar. Por eso hablo de calidad de vida, muerte digna, ¿no? Van de la mano, calidad de vida, muerte digna, ¿no? Sí, a mí me da la sensación que el miedo está más que nada en me va a doler, voy a estar 2 meses tirado en una cama llorando de dolor, porque en definitiva cuando me muera ya está, más allá de lo religioso, todo lo que uno quiera, pero ya está. El cuerpo ya se fue, ya está. Entonces miedo a que sería la nada, pero claro, es hasta llegar a esa nada que tengo que transitar, ¿no? Es ese dolor, la angustia. Y me parece que del otro lado, para los que estamos desde acá sabiendo que fulano ya no va a estar más, yo siempre dije que uno no llora por el que se murió, llora por uno que ya no va a estar más con el que se murió. No sé, me parece. Sí. Somos muy egoístas. Claro, porque uno siente que el otro va a estar en falta con uno. Es decir, me deja solo, me abandona. Sería, ¿no? Haciendo esa traducción muy burda, pero desde algún lugar ya no va a estar, ¿no? Cuando lo llame no me va a contestar. Claro. Cuando toque el timbre no va a salir a la puerta, ya no voy a escuchar su voz, ¿no? Es decir, sí, todo lo que el otro ya no va a estar con uno, sí. Claro. Por eso este lugar, cuando vos hablabas del dolor, o el deterioro, la angustia, hasta llegar a ese último momento, es donde en realidad claramente las familias necesariamente es comprender cuando el discurso médico habla de la etapa del dolor en la que está, ¿por qué? Porque ¿a costa de qué quiero que siga estando? Claro. Sería, ¿no? Que siga padeciendo, que siga sufriendo. Porque entonces yo tengo más tiempo para elaborar el duelo. Hagámonos cargo. Claro. El duelo hay que elaborarlo en el momento en que aparece la muerte. Es decir, cuando uno dice, bueno, yo tengo tanto tiempo de análisis, tanta resolución, y uno dice, hasta que llegue el momento de la muerte, porque ese es otro lugar. Claro. Es otro momento que es único y repetible, como el nacimiento, con lo cual no podemos saber lo que nos va a pasar en ese momento. Sería, ¿no? Obviamente y naturalmente las familias que tienen la posibilidad de transitar mucho tiempo y conocer mucho de la salud o de la enfermedad o la evolución, no es que están de duelo, se preparan en todo caso para seguir escuchando los partes médicos, para dar cuenta, para encontrarse y reconocerse en esto tan importante como es la empatía, la resolución, el RAPA, porque pueden tener con el discurso médico los familiares, pero el momento de la muerte es la muerte. Y me parece que tampoco vivimos la muerte de distintas personas de la misma manera. No sé, los padres. No se vive de la misma manera la muerte de papá como la muerte de mamá. No importa en cuánto tiempo pasó, es como que cada uno es distinto frente a esa relación, a ese vínculo.
bueno o malo, no importa más allá de eso, ¿no? Sí, Creo sí. que somos distintos nosotros también. Sí, sí. Y porque ahí está nuevamente la particularidad de la que hablamos siempre, María, ¿no? Es decir, de una estructura familiar, muchas veces lo has preguntado en diferentes situaciones y siempre destacamos esto, es la particularidad, ¿no? Claro. Es el vínculo, es quién es uno frente a la situación y frente a ese lazo y frente a los parentales, un hermano, un hijo, un amigo, un compañero, es decir, es tan particular como el DNI. Siempre volvemos a esa identidad. Sí. Por algo le damos tanto lugar, ¿no? A la identidad, a ese DNI único e irrepetible. Es en esa particularidad. Y todo lo que uno puede pensar que a uno le puede pasar, uno puede decir, sí, podemos escribir varios libros, varios ejemplares. En el momento que llegue, nos volvemos a preguntar y tal vez nada de lo que hemos escrito, nada de lo que hemos pensado que iba a pasar nos pasa algo diferente, lo cual es válido. Ahí está lo inesperado, lo sorpresivo, lo que no podemos saber por adelantado, como un certificado de defunción. Qué bárbaro, buenísimo. Que la tecnología nos sirve, nos permita para toda la salud, pero que haya aún todavía los nacimientos. Los médicos dicen, ¿para qué hacemos tanto si llegado el momento un bebé marca en su gestación por diferentes razones el momento de su nacimiento? Bueno, así también es la muerte. Son los dos extremos importantes de nuestra humanidad, ¿no? Y como un DNI, esta columna tiene su impronta única, irrepetible, porque la columna de hoy no va a ser la misma que la del mes que viene, ni es la misma del mes pasado. Tiene su propia identidad y está buenísimo. Silvia, como siempre, gracias por no pensar de qué vamos a hablar, porque me encanta charlar con vos media hora o un poquito más de media hora de estos temas que en lo personal me encantan. Y hoy, bueno, arrancamos con la mudanza, con los inmigrantes y terminamos hablando de mi tema favorito, que es la muerte. Gracias, Silvia. Bueno, eso tenía un sentido entonces. Qué sé yo, puede ser, no sé, nunca se sabe. Bien, muchas gracias, María, para mí es un placer. Cada mes que nos encontramos siempre es, digo, no solamente es lo placentero del encuentro, sino esta posibilidad de ese recreo que nos damos. Gracias, Silvia. Gracias a vos, María.